El ajo es un pequeño tesoro que tenemos en la cocina y el aceite de oliva ha sido considerado en la zona del Mediterráneo oro líquido. Esto se debe a que ambos tienen extraordinarias propiedades culinarias y nutricionales. Y eso se debe a compuestos activos que poseen con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Por eso tiene sentido combinar ambos alimentos para potenciar estas propiedades y beneficios que tienen para la salud. Por eso aquí voy a explicar 3 recetas que podemos utilizar para aprovechar estas propiedades y beneficios, y también explicaré algunos riesgos que podría haber, sobre todo en la forma de almacenar, y también algunos posibles efectos adversos que hay que tener en cuenta para poder hacer un uso responsable de esta extraordinaria combinación. La primera receta es fácil, consiste en tomar una cucharada de aceite con ajo cada día por la mañana en ayunas. Algunas personas lo hacen esto por la noche porque dicen que les va mejor. ¿Cómo se prepara? Pues muy fácil, un diente de ajo, cuando te levantas por la mañana, lo limpias, lo pelas, lo cortas a trocito y lo trituras, lo picas, lo machacas con un mortero. Después pones este ajo picado dentro de una tacita y ahí introduces una cucharada de aceite de oliva virgen extra, que son unos 15 mililitros. Esto lo mezclas bien y es lo que te bebes directamente a continuación. Algunas personas no se lo beben inmediatamente, sino que esperan unos cuantos minutos, incluso hasta media hora, porque así se mezclan más los sabores y parece que esto les gusta más. Pero tampoco hay unas normas rígidas respecto a esto. Una pregunta que hacen a veces las personas es si tiene alguna ventaja adicional el hacerlo en ayunas respecto en hacerlo junto a la comida normal, aderezando una ensalada o con carnes o pescados o verduras en general. Y la respuesta es que yo no he encontrado ninguna evidencia de que consumirlo en ayunas sea superior a consumirlo mezclado con otros alimentos. En realidad, el objetivo de tomarlo en ayunas sería para mejorar la absorción o que esta absorción sea más rápida. Pero si tú consumes este aceite de oliva con ajo durante la comida normal con los alimentos, una propiedad beneficiosa del aceite de oliva es que favorece la absorción de grasas. Y unas de las grasas que se absorben son vitaminas liposolubles, como la vitamina D, la vitamina A, la vitamina K o la vitamina E. Es decir, que tiene sus ventajas el utilizar este aceite de oliva con ajo si se consume con las comidas. Es decir, que no hay una respuesta definitiva, va un poquito a gustos. La segunda receta es utilizar aceite de ajo o aceite infusionado de ajo, y para eso lo que utilizaremos son 3 o 4 dientes de ajo. Normalmente en una cabeza pueden venir unos 10 dientes de ajo. Pues utilizas 3 o 4 y los cortas, los machacas, los trituras con un mortero después de haberlos pelado y los introduces dentro de un frasco que esté limpio y seco y que se pueda cerrar herméticamente. Aquí introducirás 240 mililitros de aceite de oliva virgen extra y después lo cerrarás. Y esto lo introduces en la nevera y lo has de consumir antes de una semana. Cuando tengas que utilizar este aceite de ajo, verás que está algo solidificado por estar a una temperatura baja, y lo que harás es esperar unos minutos a temperatura ambiente para que vuelva un poquito al estado natural. El grado de solidificación dependerá de la temperatura que tengas dentro del frigorífico, de la cantidad de aceite de ajo y de algunas otras circunstancias, pero esperarás a que vuelva un poco al estado natural, entonces desenroscas, tomas la cantidad de aceite de ajo que necesites, la cucharada por ejemplo, y vuelves a cerrar herméticamente, enroscas y lo introduces rápidamente dentro de la nevera. Y esto lo puedes repetir hasta que haya pasado una semana. Algunos dicen que 2 semanas, pero una semana yo creo que está bien. ¿Por qué se recomienda guardar en la nevera este aceite de ajo? Porque se ha visto que si simplemente se guarda en un lugar que esté oscuro y fresco, puede crecer una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que puede causar una enfermedad que se llama botulismo por una toxina que produce, que afecta a los nervios y es potencialmente mortal. Esto se debe a que en la superficie del ajo a veces puede haber esporas de esta bacteria que en un ambiente ligeramente ácido, junto con el aceite de oliva y cerrado herméticamente, en el que no hay oxígeno, puede crecer en estas condiciones esta bacteria y causar esta enfermedad potencialmente mortal. Por eso es importante guardar en el frigorífico y también extremar las medidas de limpieza. Otra opción es comprar directamente
el aceite de ajo que haya sido producido por alguna empresa, que se ha procesado y ya no pasa esto y se podría guardar en un lugar fresco, pero siempre hay que leer las instrucciones del fabricante. La tercera receta es el ajo confitado, que puedes encontrar múltiples fórmulas, pero que tiene una serie de puntos en común. La cantidad de ajo y de aceite de oliva que se utiliza dependerá un poco de tus necesidades y de tus objetivos. Podemos utilizar una cabeza de ajo de la que separaremos los dientes de ajo. Normalmente una cabeza lleva 10 a 15 dientes de ajo. Esta, por ejemplo, lleva 10 y lo que hacemos es pelarlos, que estén limpios, y esto es lo que utilizarás. Ni se cortan, ni se trituran, ni nada por el estilo. Se utilizan los dientes de ajo que están pelados y se introducen dentro de una pequeña cazuela, y esto lo que harás es cubrirlo con aceite de oliva. La cantidad que necesitarás normalmente es entre 1 taza y 2 tazas. Y después este cazo con dientes de ajo y aceite de oliva se empieza a calentar, pero a fuego bajo, a una baja temperatura, hasta que los dientes de ajo veas que están doraditos y tiernos, y esto puede tardar unos 30-40 minutos. Si ves que empieza a sacar algo de burbujas, tienes que bajar la intensidad del fuego porque esto no interesa. Ha de ser a un fuego bajo. Cuando acabas, lo que haces es dejar que se enfríe, que vuelva a una temperatura más normal, y este producto, este aceite con estos ajos, lo introduces dentro de un frasco que esté limpio y seco y lo cierras herméticamente, y esto es lo que guardarás en la nevera. Y has de ir consumiendo este ajo antes de 1 semana, como mucho 2 semanas, y se debe guardar en la nevera o en el frigorífico por los motivos de seguridad que hemos comentado en el paso anterior o en la receta anterior. ¿Cómo podemos utilizar este ajo confitado? Lo podemos usar, como en los 2 casos anteriores, para tomar una cucharada diaria de este aceite que está junto al ajo confitado, pero también podemos comernos uno de estos ajos cada día por la mañana, masticarlo, y así ya hemos cumplido con nuestro objetivo en ayunas. Aunque el uso más habitual suele ser dentro de la cocina normal, con otros alimentos que sean saludables, como por ejemplo ensaladas, con verduras, puede ser también con carnes, con pescados. A veces se utiliza para hacer salsas, también con pastas o con pan, que sean integrales a ser posible, es decir, con alimentos saludables, y por ahí puedes encontrar múltiples recetas en las que se puede utilizar. ¿Qué beneficios para la salud tiene el ajo con el aceite de oliva? Estos beneficios se derivan de lo que se ha investigado, tanto del ajo como del aceite de oliva por separado, y aquí lo que se busca es combinar ambos elementos para potenciar estos efectos. Esto ya lo he explicado en otros vídeos. Al final dejo un enlace tanto al vídeo sobre el ajo y al vídeo sobre el aceite de oliva, pero los efectos positivos de ambos y también en combinación, por ejemplo, son en la salud cardiovascular. Mejora nuestra salud de corazón y vasos sanguíneos porque contribuyen ambos a regular la presión arterial, a disminuir los niveles de colesterol, concretamente el colesterol malo, incluso los niveles de triglicéridos también bajarían un poquito. También protegen el endotelio, una protección de la parte interior de los vasos sanguíneos, y esto haría menos probable que se dañe y que se acumule la placa de ateroma, que es lo que al final causará la aterosclerosis y la obstrucción de las arterias. También tiene un cierto efecto anticoagulante, es decir, disminuir la probabilidad de que se formen coágulos o trombos, y también tiene un efecto de regular los niveles de glucosa en la sangre. Incluso si se sabe utilizar bien, puede contribuir a la saciedad, de forma que comeremos menos y esto nos puede ayudar a controlar el peso. Todos estos efectos conjuntos hacen que sea menos probable de que haya estas obstrucciones que pueden dar lugar a infartos agudos de miocardio, es decir, ataques al corazón, o incluso accidentes vasculares cerebrales como ictus o infartos cerebrales. Fortalece el sistema inmunológico y ayuda a que disminuyan la frecuencia de infecciones, concretamente de vías respiratorias altas como los resfriados. Esto se debe a estas propiedades antioxidantes, pero también a las propiedades antimicrobianas. Por ejemplo, el ajo es famoso porque tiene propiedades antibacterianas, antivirales y también antihongos y antiparasitarias, que lo hacen bastante útil.
No quiere decir que esto sustituya el tratamiento convencional o el tratamiento antibiótico, pero puede ser una ayuda adicional muy interesante. Mejora la digestión, porque por una parte el ajo tiene propiedades antiinflamatorias y también prebióticas, de forma que alimenta la flora saludable de nuestro intestino y esto ayuda a la digestión. Pero el aceite de oliva también facilita los movimientos intestinales, la secreción de las bilis para digerir las grasas y también favorece la absorción de grasas saludables como por ejemplo la vitamina D. Beneficiosos para la salud cerebral porque tanto el ajo como el aceite de oliva combinados favorecen la circulación sanguínea y también en el cerebro, lo que esto ayudaría a su mejor funcionamiento. Pero también tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios que actúan a nivel del sistema nervioso y que son neuroprotectores y esto ayudaría a prevenir enfermedades degenerativas del sistema nervioso como el Alzheimer, el Parkinson y similares. Beneficios para la piel. Puede ser útil por sus efectos antiinflamatorios y también antimicrobianos para inflamaciones que se puedan producir en la piel, incluso algunas infecciones y también para retrasar el envejecimiento. Beneficios para los huesos y para las articulaciones, por ejemplo, por el efecto antiinflamatorio para disminuir dolores articulares. Y también beneficios anticancerígenos, sobre todo a nivel de prevención, que esto está estudiado más bien a nivel de laboratorio y con animales de laboratorio, pero que es prometedor. ¿Qué efectos adversos o riesgos puede tener el consumo de ajo junto al aceite de oliva? En general se considera seguro dentro de una alimentación normal y un estilo de vida saludable, que esto es muy importante. Ahora bien, hay unas consideraciones que tenemos que tener presentes. En primer lugar, el tema de la conservación del aceite de ajo o del ajo confitado que ha de ser en la nevera, tal como hemos dicho al principio, y consumirlo antes de una semana o como mucho 2 semanas, porque si se deja en un lugar que esté simplemente fresco pueden proliferar unas bacterias que dan lugar a unas toxinas que cuando las consumes afectan el sistema nervioso y esto es el botulismo, que es potencialmente mortal. Es decir, que hay que seguir las recomendaciones que he dicho en la segunda y en la tercera receta. En segundo lugar, un efecto es el mal aliento o el mal olor corporal, que esto sería más bien un problema de interacción social, pero también es importante. Un tercer efecto adverso serían síntomas digestivos. En algunas personas, cuando lo consumen en ayunas o incluso cuando se consume en exceso, aunque sea con otros alimentos, les dan síntomas digestivos, es decir, náuseas, sensación de hinchazón abdominal o dolor en el abdomen. Entonces estas personas tienen que ir con cuidado y utilizar cantidades más pequeñas. Y en el caso de que tengas reflujo gastroesofágico, gastritis o úlceras, lo mejor sería consultar antes de consumir y si se ha de consumir que sean pequeñas cantidades de ir probando. Después podemos encontrarnos en cuarto lugar que tengas algún tipo de reacción alérgica a alguno de los componentes, con una erupción cutánea o incluso con problemas respiratorios. En este caso, pues tampoco podrías consumir el ajo con aceite. También puede ser que el consumo excesivo, lo mismo que pasa con el aceite de oliva de forma aislada, pues que sea poco saludable porque te engorde. Pero esto ya es porque consumes esto de forma exagerada o en forma de frituras o en forma de ultraprocesados. Pero esto ya no sería un problema del aceite de oliva o del ajo con aceite de oliva, sino sería porque no lo consumes de forma correcta. Después hay que tener en cuenta las interacciones con medicamentos, principalmente por una parte con los antihipertensivos, porque ya hemos dicho que tanto el ajo como el aceite de oliva pueden bajar algo la presión arterial y aquí se podría potenciar el efecto. O sea que habría que tenerlo en cuenta, sobre todo si consumes cierta cantidad, porque quizá habría que ajustar la medicación. Y después hay que tener en cuenta también el efecto anticoagulante, es decir, que podría haber interacción con los anticoagulantes y haber una mayor predisposición a sangrar. En cantidades normales no tendría que haber problema, pero si consumes un poco más de cantidad de lo normal hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta si tienes alguna enfermedad de la coagulación que predisponga a tener hemorragias. Y después, antes de la cirugía, unas 2 semanas antes, mejor no consumirlo para evitar que puedas tener una mayor predisposición a hemorragia. Te dejo aquí los vídeos en los que hablo sobre el ajo y sobre el aceite de oliva y sus beneficios para la salud por si quieres ampliar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.